Ezequiel capítulo 13, versículo 1. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, denuncia a los profetas de Israel que hacen vaticinios según sus propios delirios, y diles que escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente. Ay de los profetas insensatos que, sin haber recibido ninguna visión, siguen su propia inspiración. Ay, Israel, tus profetas son como chacales entre las ruinas. No han ocupado su lugar en las brechas, ni han reparado los muros del pueblo de Israel, para que en el día del Señor se mantenga firme en la batalla. Sus visiones son falsas y mentirosas sus adivinaciones. Dicen, lo afirma el Señor, pero el Señor no los ha enviado. Sin embargo, ellos esperan que se cumpla lo que profetizan. ¿Acaso no son falsas sus visiones y mentirosas sus adivinaciones cuando dicen, lo afirma el Señor, sin que yo lo haya hablado? Por tanto, así dice el Señor omnipotente. A causa de sus palabras falsas y visiones mentirosas, aquí estoy contra ustedes. Lo afirma el Señor omnipotente. Levantaré mi mano contra los profetas, contra aquellos que tienen visiones falsas y ofrecen adivinaciones mentirosas. No participarán en la asamblea de mi pueblo, ni aparecerán sus nombres en los registros de los israelitas, ni entrarán en el país de Israel. Así sabrán ustedes que yo soy el Señor omnipotente. Así es, en efecto, estos profetas han engañado a mi pueblo diciendo, todo anda bien, pero las cosas no andan bien. Construyen paredes endebles de hermosa fachada. Pues diles a esos constructores que sus fachadas se vendrán abajo con una lluvia torrencial, abundante granizo y viento huracanado. Y cuando la pared se haya caído, les preguntarán, ¿qué pasó con la hermosa fachada? Por tanto, así dice el Señor omnipotente, en mi furia desataré un viento huracanado, en mi ira una lluvia torrencial, en mi furia granizo destructor. Echaré por los suelos la pared con su hermosa fachada, sus endebles cimientos quedarán al descubierto, y cuando caiga, ustedes perecerán. Así sabrán que yo soy el Señor. Descargaré mi furia sobre esa pared y sobre los que hicieron su hermosa fachada. A ustedes les diré que ya no queda la pared ni los que hicieron su hermosa fachada. Esos profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén y tenían visiones falsas y anunciaban que todo andaba bien, cuando en realidad era todo lo contrario. Lo afirma el Señor omnipotente. Y ahora tú, hijo de hombre, enfréntate a esas mujeres de tu pueblo que profetizan según sus propios delirios. Denúncialas. Adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Hay de las que hacen objetos de hechicería y sortilegios para atrapar a la gente. ¿Acaso creen que se puede atrapar la vida de mi pueblo y salvar su propio pellejo? Ustedes me han profanado delante de mi pueblo por un puñado de cebada y unas migajas de pan. Por las mentiras que dicen y que mi pueblo cree, se mata a los que no deberían morir y se deja con vida a los que no merecen vivir. Por tanto, así dice el Señor omnipotente, estoy contra sus hechicerías, con las que ustedes atrapan a la gente como a pájaros, pero yo los libraré de sus poderes mágicos y los dejaré volar. Rescataré a mi pueblo de esos sortilegios, para que dejen de ser presa de sus manos. Así sabrán que yo soy el Señor, porque ustedes han descorazonado al justo con sus mentiras, sin que yo lo haya afligido. Han alentado al malvado para que no se convierta de su mala conducta y se salve. Por eso ya no volverán a tener visiones falsas ni a practicar la adivinación. Yo rescataré a mi pueblo del poder de ustedes, y así sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel capítulo 14, versículo 1.
unos jefes de Israel vinieron a visitarme y se sentaron frente a mí. Entonces el Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos, y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. ¿Cómo voy a permitir que me consulten? Por tanto, habla con ellos y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: a todo israelita que haya hecho de su corazón un altar de ídolos, y que después de haber colocado a su paso trampas que lo hagan pecar, consulte al profeta, yo el Señor le responderé según la multitud de sus ídolos. Así cautivaré el corazón de los israelitas, que por causa de todos esos ídolos se hayan alejado de mí. Por tanto, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente: arrepiéntanse, apártense de una vez por todas de su idolatría y de toda práctica repugnante. Yo seré quien le responda a todo israelita o inmigrante que resida en Israel y que se haya alejado de mí, al que haya hecho de su corazón un altar de ídolos, o haya colocado ante sí trampas que lo hayan hecho pecar, y luego haya acudido al profeta para consultarme. Me enfrentaré a él, y de él haré una señal de escarmiento, y lo extirparé de mi pueblo. Así sabrán que yo soy el Señor. Si un profeta es seducido y pronuncia un mensaje, será porque yo, el Señor, lo he seducido. Así que levantaré mi mano contra él y lo haré pedazos en presencia de mi pueblo. Tanto el profeta como quien lo haya consultado cargarán con la misma culpa, para que el pueblo de Israel ya no se aparte de mí ni vuelva a mancharse de sus pecados. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Lo afirma el Señor Omnipotente. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, si un país peca contra mí y persiste en su infidelidad, yo levantaré mi mano contra él, le quitaré las provisiones, lo sumiré en el hambre y arrasaré a sus habitantes y a sus animales. Y aun si Noé, Daniel y Job vieran en ese país, solo ellos se salvarían por su justicia. Lo afirmo yo, el Señor Omnipotente. Y si por todo el país yo mandara bestias feroces que lo arrasaran y lo convirtieran en desierto desolado, de modo que por temor a las fieras nadie se atreva a pasar, aun si aquellos 3 hombres vivieran allí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían. Solo ellos se salvarían, pero el país quedaría desolado. Yo, el Señor Omnipotente, lo juro por mí mismo. Y si yo enviara guerra sobre ese país, y dejara que la espada arrasara la tierra, y eliminara a sus habitantes y a sus animales, aun si aquellos 3 hombres vivieran allí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían. Solo ellos se salvarían. Yo, el Señor Omnipotente, lo juro por mí mismo. Y si yo enviara peste a este país y derramara sobre él mi ira mortal para eliminar a sus habitantes y a sus animales, aun si Noé, Daniel y Job vivieran allí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían. Solo ellos se salvarían por su justicia. Yo, el Señor Omnipotente, lo juro por mí mismo. Así dice el Señor Omnipotente: peor será cuando mande contra Jerusalén mis 4 castigos fatales: la guerra, el hambre, las bestias feroces y la peste. Con ellas arrasaré a sus habitantes y a sus animales. Sin embargo, quedarán algunos sobrevivientes que serán liberados y harán salir del exilio a sus hijos y a sus hijas. Cuando lleguen a donde están ustedes y ustedes vean su conducta y sus obras, se consolarán del desastre que envié contra Jerusalén y de todo lo que hice contra ella. Ustedes se consolarán cuando vean la conducta y las obras de esa gente, y sabrán que lo que hice contra Jerusalén no fue sin razón. Lo afirma el Señor Omnipotente. Ezequiel capítulo 15, versículo 1. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre,
¿En qué supera la madera de la vid a la madera de los árboles del bosque? Esa madera no sirve para hacer muebles, y ni siquiera para hacer una percha. Escasamente sirve para alimentar el fuego. Pero ¿de qué sirve cuando sus extremos se consumen y ya se ha quemado por dentro? Si cuando estaba entera no servía para nada, mucho menos cuando ya ha sido consumida por el fuego. Por tanto, así dice el Señor Omnipotente: como la leña de la vid que eché al fuego, así haré con los habitantes de Jerusalén. Voy a enfrentarme a ellos. Se han librado de un fuego, pero serán consumidos por otro. Cuando me enfrente a ellos, ustedes sabrán que yo soy el Señor. Convertiré a este país en desolación, porque ha sido infiel. Lo afirma el Señor Omnipotente. Ezequiel capítulo 16. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, échale en cara a Jerusalén sus prácticas repugnantes. Adviértele que así dice el Señor Omnipotente: Jerusalén, tú eres cananea de origen y de nacimiento. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. El día en que naciste no te cortaron el cordón umbilical, no te bañaron, no te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti, ni te mostró compasión brindándote estos cuidados. Al contrario, el día en que naciste, te arrojaron al campo como un objeto despreciable. Pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu propia sangre y te dije: sigue viviendo, crece como planta silvestre. Tú te desarrollaste y creciste y te hiciste mujer, y se formaron tus senos y te brotó el vello, pero tú seguías completamente desnuda. Tiempo después, pasé de nuevo junto a ti y te miré. Estabas en la edad del amor. Extendí entonces mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Me comprometí e hice alianza contigo, y fuiste mía. Lo afirma el Señor Omnipotente. Te bañé, te limpié la sangre y te perfumé. Te puse un vestido bordado, y te calcé con finas sandalias de cuero. Te vestí con ropa de lino y de seda. Te adorné con joyas, te puse pulseras, collares, aretes, un anillo en la nariz y una hermosa corona en la cabeza. Quedaste adornada de oro y plata, vestida de lino fino, de seda y de telas bordadas. Te alimentabas con el mejor trigo, y con miel y aceite de oliva. Llegaste a ser muy hermosa. Te sobraban cualidades para ser reina. Tan perfecta era tu belleza, que tu fama se extendió por todas las naciones, pues yo te adorné con mi esplendor. Lo afirma el Señor Omnipotente. Sin embargo, confiaste en tu belleza, y valiéndote de tu fama te prostituiste. Sin ningún pudor te entregaste a cualquiera que pasaba. Con tus mismos vestidos te hiciste aposentos idolátricos de vistosos colores, y allí te prostituiste. Algo nunca visto. Con las joyas de oro y plata que yo te había obsequiado, hiciste imágenes masculinas, y con ella te prostituiste, ofreciéndoles culto. Les pusiste tus vestidos bordados, y les ofreciste mi aceite y mi perfume. Como ofrenda de olor fragante, les presentaste el alimento que yo te había dado, el mejor trigo, el aceite de oliva y la miel. Lo afirma el Señor Omnipotente. Tomaste también a los hijos y a las hijas que tuviste conmigo, y los sacrificaste como alimento a esas imágenes. No te bastaron tus prostituciones, inmolaste a mis hijos y los pasaste por fuego como ofrenda en honor de esos ídolos. En todas tus repugnantes prácticas y prostituciones, no te acordaste de los días de tu infancia, cuando estabas completamente desnuda y te revolcabas en tu propia sangre. ¡Ay de ti!, afirma el Señor Omnipotente. Para colmo de tus perversidades, construiste prostíbulos en cada plaza. No hubo esquina donde no te exhibieras para prostituirte. Te abriste de piernas a cualquiera que pasaba y fornicaste sin cesar. Te acostaste con los egipcios, tus vecinos de grandes genitales, y para enfurecerme multiplicaste tus fornicaciones. Yo levanté mi mano para castigarte y reduje tu territorio. Te entregué a las ciudades filisteas, que se avergonzaban de tu conducta depravada.
Una y otra vez fornicaste con los asirios, porque eras insaciable. Lo mismo hiciste con los comerciantes de Babilonia, y ni así quedaste satisfecha. ¡Qué mente tan depravada la tuya!, afirma el Señor Omnipotente. Te comportabas como una vil prostituta. Pero cuando en cada plaza armabas un prostíbulo y te exhibías en cada esquina, no te comportabas como una prostituta, pues no cobrabas nada. Adúltera, prefieres a los extraños en vez que a tu marido. A todas las prostitutas se les paga. Tú, en cambio, les pagas a tus amantes. Los sobornas para que vengan de todas partes a acostarse contigo. En tu prostitución has sido diferente de otras mujeres. Como nadie se te ofrecía, tú pagabas en vez de que te pagaran a ti. En eso sí eras diferentes a las demás. Por tanto, prostituta, escucha la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente. Has expuesto tus vergüenzas y exhibido tu desnudez al fornicar con tus amantes y con tus ídolos. A esto les has ofrecido la sangre de tus hijos. Por tanto, reuniré a todos tus amantes, a quienes brindaste placer, tanto a los que amaste como a los que odiaste. Los reuniré contra ti de todas partes, y expondré tu desnudez ante ellos. Y ellos te verán completamente desnuda. Te juzgaré como a una adúltera y homicida, y derramaré sobre ti mi ira y mi celo. Te entregaré en sus manos, y ellos derribarán tus prostíbulos y demolerán tus puestos. Te arrancarán la ropa y te despojarán de tus joyas, dejándote completamente desnuda. Convocarán a la asamblea contra ti y te apedrearán, y te descuartizarán a filo de espada. Incendiarán tus casas, y en presencia de muchas mujeres ejecutarán la sentencia contra ti. Yo pondré fin a tu prostitución, y ya no volverás a pagarles a tus amantes. Así calmaré mi ira contra ti, y se apaciguarán mis celos. Me quedaré tranquilo y sin enojo. Yo te hago responsable de tu conducta, por haberte olvidado de los días de tu infancia, por haberme irritado con todas estas cosas, y por haber agregado infamia a tus prácticas repugnantes, lo afirma el Señor. Los que acostumbran citar refranes dirán esto de ti: de tal palo tal astilla. Tú eres igual a tu madre, que despreció a su marido y a sus hijos. Eres igual a tus hermanas, que despreciaron a sus maridos y a sus hijos. La madre de ustedes era hitita, y su padre amorreo. Tu hermana mayor es Samaria, ubicada al norte de ti con sus aldeas. Tu hermana menor es Sodoma, ubicada al sur de ti con sus aldeas. No solo has seguido su conducta, sino que has actuado según sus prácticas repugnantes. En poco tiempo llegaste a ser peor que ellas. Yo, el Señor, lo juro por mí mismo. Ni tu hermana Sodoma ni sus aldeas hicieron jamás lo que tú y tus aldeas han hecho. Tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Se creían superiores a otras, y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Por eso, tal como lo has visto, las he destruido. Pero ni Samaria ni sus aldeas cometieron la mitad de tus pecados. Tú te entregaste a más prácticas repugnantes que ellas, haciendo de que ellas parecieran justas en comparación contigo. Ahora tú carga con tu desgracia, porque son tantos tus pecados que has favorecido a tus hermanas al hacerlas parecer más justas que tú. Avergüénzate y carga con tu desgracia. Has hecho que tus hermanas parezcan más justas que tú. Pero yo cambiaré su suerte, la suerte de Somor, de Sodoma y de Samaria, con sus respectivas aldeas, y haré lo mismo contigo. Así cargarás con tu desgracia y te avergonzarás de todo lo que hiciste y les servirás de consuelo. Tú y tus dos hermanas, con sus respectivas aldeas, volverán a ser como antes. ¿Acaso no te burlabas de tu hermana Sodoma en tu época de orgullo, antes de que se hiciera pública tu maldad? Ahora te has vuelto el hazmerreír de las aldeas edomitas y filisteas, y por todas partes te desprecian. Sobre tus hombros llevas el peso de tu infamia y de tus prácticas repugnantes, lo afirma el Señor. Así dice el Señor Omnipotente: te daré tu merecido, porque has menospreciado el juramento y quebrantado la alianza. Sin embargo, yo sí me acordaré de la alianza que hice contigo en los días de tu infancia, y estableceré contigo una alianza eterna. Tú te acordarás de tu conducta pasada, y te avergonzarás cuando yo acoja a tus hermanas,
la mayor y la menor, para dártelas como hijas, aunque no participan de mi alianza contigo. Yo estableceré mi alianza contigo y sabrás que yo soy el Señor. Cuando yo te perdone por todo lo que has hecho, tú te acordarás de tu maldad y te avergonzarás, y en tu humillación no volverás a jactarte. Lo afirma el Señor Omnipotente. Ezequiel capítulo 17, versículo 1. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, plantéale al pueblo de Israel este enigma y nárrale esta parábola. Adviértele que así dice el Señor. Llegó al Líbano un águila enorme, de grandes alas, tupido plumaje y vivos colores. Se posó sobre la copa de un cedro y arrancó el retoño más alto. Lo llevó a un país de mercaderes y lo plantó en la ciudad de comerciantes. Tomó luego semilla de aquel país y la plantó en terreno fértil. La sembró como un sauce junto a aguas abundantes. La semilla germinó y se hizo una vid frondosa de poca altura. Volvió sus ramas hacia el águila y hundió sus raíces bajo sí misma. Así se convirtió en una vid con retoños y exuberante follaje. Pero había otra águila grande de gigantescas alas y abundante plumaje. Y la vid volvió sus raíces y orientó sus ramas hacia ella, para recibir más agua, de la que ya tenía. Había estado plantada en tierra fértil junto a aguas abundantes para echar retoños y dar frutos, y convertirse en una hermosa vid. Adviértele que así dice el Señor. ¿Prosperará esa vid? ¿El águila no la arrancará de raíz? ¿No le quitará su fruto, y así la vid se marchitará? Sí, los tiernos retoños se secarán. No habrá falta un brazo fuerte ni mucha gente para arrancarla de cuajo. ¿Prosperará aunque sea trasplantada? ¿Acaso el viento del este no la marchitará cuando la azote? Claro que sí, se marchitará, en el lugar donde había nacido. El Señor me dirigió la palabra. Pregúntale a este pueblo rebelde si tiene idea de lo que significa todo esto. Recuérdale que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y se llevó a su país al rey de Judá y sus funcionarios. Luego tomó a uno de la familia real y lo obligó a firmar con él un tratado bajo juramento y se llevó a la flor y nata del país. Esto lo hizo para humillar a Judá. Así le impidió sublevarse y lo obligó a cumplir el tratado para poder subsistir. Sin embargo, este príncipe se rebeló contra el rey de Babilonia y envió mensajeros a Egipto para conseguir caballos y un numeroso ejército. ¿Y tendrá éxito y podrá escapar el que se atreva a hacer esto? ¿Acaso podrá violar el tratado y salir con vida? No, sino como morirá en Babilonia, el país del rey que lo nombró y con quien hizo un juramento que no cumplió, y firmó un tratado que violó. Yo, el Señor Omnipotente, lo juro por mí mismo. Ni el faraón con su gran ejército y numerosas tropas podrá auxiliarlo en la guerra cuando se levanten rampas y se construyan torres de asalto para matar a mucha gente. El príncipe de Judá quebrantó el juramento y violó el tratado. Así que por haber hecho todo esto, a pesar de su compromiso, no escapará. Por tanto, así dice el Señor Omnipotente: juro por mí mismo que lo castigaré por haber faltado al juramento y violado el tratado. Le tendré mis redes y caerá en mi trampa. Lo llevaré a Babilonia y allí lo someteré a juicio por haberme sido infiel. Lo mejor de sus tropas caerá a filo de espada, y los que aún queden con vida serán esparcidos a los cuatro vientos. Así sabrán que yo soy el Señor, lo he dicho. Así dice el Señor Omnipotente. De la copa de un cedro tomaré un retoño, de las ramas más altas arrancaré un brote, y lo plantaré sobre el cerro muy elevado. Lo plantaré sobre el cerro más alto de Israel, para que eche ramas y produzca fruto, y se convierta en un magnífico cedro. Toda clase de aves anidará en él, y vivirá a la sombra de sus ramas. Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. El árbol grande lo corto, y al pequeño lo hago crecer.
Al árbol verde lo seco y al seco lo hago florecer. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Ezequiel capítulo 18, versículo 1. El Señor me dirigió la palabra. ¿A qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Yo, el Señor omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. La persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Quien es justo practica el derecho y la justicia. No participa de los banquetes idolátricos en los cerros, ni eleva plegarias a los ídolos de Israel. No deshonra a la mujer de su prójimo, ni se une a la mujer en los días de su menstruación. No oprime a nadie, ni roba, sino que devuelve la prenda al deudor, da de comer al hambriento y viste al desnudo. No presta dinero con usura, ni exige intereses. Se abstiene de hacer el mal y juzga imparcialmente entre los rivales. Obedece mis decretos y cumple fielmente mis leyes. Tal persona es justa y ciertamente vivirá. Lo afirma el Señor omnipotente. Pero bien puede suceder que esa persona tenga un hijo violento y homicida, que no siga su ejemplo y participe de los banquetes idolátricos en los cerros, que deshonre a la mujer de su prójimo, oprima al pobre y al indigente, robe y no devuelva la prenda al deudor, y eleve plegarias a los ídolos e incurra en actos repugnantes, que además preste dinero con usura y exija intereses. ¿Tal hijo merece vivir? Claro que no. Por haber incurrido en estos actos asquerosos, será condenado a muerte, y de su muerte solo él será el responsable. Ahora bien, ese hijo podría, a su vez, tener un hijo que observa todos los pecados de su padre, pero no los imita. Pues no participa en los banquetes idolátricos en los cerros, ni eleva plegarias a los ídolos de Israel, ni deshonra a la mujer de su prójimo, no oprime a nadie, no roba, devuelve la prenda al deudor, da de comer al hambriento y viste al desnudo. Se abstiene de hacer el mal, no presta dinero con usura ni exige intereses, cumple mis leyes y obedece mis decretos. Un hijo así no merece morir por la maldad de su padre, merece vivir. En cuanto a su padre, que fue un opresor, que robó a su prójimo y que hizo lo malo en medio de su pueblo, morirá por su propio pecado. Pero ustedes preguntan, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y los puso en práctica. Tal hijo merece vivir. Todo el que peque merece la muerte. Pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia, y al malvado se le pagará con maldad. Si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá. Vivirá por practicar la justicia, y Dios se olvidará de todos los pecados que ese malvado haya cometido. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor, lo afirmo. Si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y practica los mismos actos repugnantes del malvado, ¿merece vivir? No, sino que morirá por causa de su infidelidad y de sus pecados, y no se recordará ninguna de sus obras justas. Ustedes dicen, el Señor es injusto, pero escucha, pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? Cuando el justo se aparta de la justicia, cae en la maldad y muere, pero muere por su maldad. Por otra parte, si el malvado se aleja de su maldad y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. Si recapacita y se aparta de todas sus maldades, no morirá, sino que vivirá. Sin embargo, el pueblo de Israel anda diciendo, el Señor es injusto. Pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? Por tanto, a cada uno de ustedes, los israelitas,
Los juzgaré según su conducta, lo afirma el Señor omnipotente. Arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades, para que el pecado no les acarree la ruina. Arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí, y háganse de un corazón y un espíritu nuevos. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel? Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor omnipotente. Ezequiel capítulo 19, versículo 1. Dedícale este lamento a la nobleza de Israel. En medio de los leones, tu madre era toda una leona, recostada entre leoncillos. Amamantaba a sus cachorros, y a uno de ellos lo crió. Y éste llegó a ser un león bravo, que aprendió a desgarrar su presa y a devorar a la gente. Las naciones supieron de sus excesos, y lo atraparon en una fosa. Se lo llevaron encadenado a Egipto. Cuando la leona madre perdió toda esperanza de que volviera su cachorro, tomó a otra de sus crías y la convirtió en una fiera. Cuando este león se hizo fuerte, se paseaba muy orondo entre los leones. Aprendió a desgarrar su presa y a devorar a la gente. Demolía palacios, asolaba ciudades y amedrentaba con sus rugidos a todo el país y a sus habitantes. Las naciones y provincias vecinas se dispusieron a atacarlo. Le tendieron trampas y quedó atrapado en la fosa. Encadenado y enjaulado, lo llevaron ante el rey de Babilonia. Enjaulado lo llevaron para que no se oyeran sus rugidos en los cerros de Israel. En medio del viñedo, tu madre era una vid plantada junto al agua, fructífera y frondosa, gracias al agua abundante. Sus ramas crecieron vigorosas, aptas para ser cetros de reyes. Tanto creció que se destacaba por encima del follaje. Se le reconocía por su altura y por sus ramas frondosas. Pero fue desarraigada con furia y arrojada por el suelo. El viento del este la dejó marchita, y la gente le arrancó sus frutos. Secas quedaron sus vigorosas ramas, y fueron consumidas por el fuego. Ahora se halla en el desierto, plantada en tierra árida y reseca. De una de sus ramas brotó un fuego, y ese fuego devoró sus frutos. Nada queda de esas vigorosas ramas, aptas para ser cetros de reyes. Este es un lamento, y debe entonarse como tal. Ezequiel capítulo 20, versículo 1. El día 10 del mes quinto del año séptimo, unos jefes de Israel vinieron a consultar al Señor, y se sentaron frente a mí. Allí el Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, habla con los jefes de Israel, y adviérteles que yo, el Señor omnipotente, digo, ¿así que ustedes vienen a consultarme? Pues juro por mí mismo que no dejaré que me consulten. Lo afirmo yo, el Señor omnipotente. Júzgalos tú, hijo de hombre, júzgalos tú. Hazles ver las repugnantes prácticas de sus antepasados. Adviérteles que así dice el Señor omnipotente. El día en que elegí a Israel, con la mano en alto le hice un juramento a la descendencia de Jacob. El día en que me di a conocer a ellos en Egipto, volví a hacerles este juramento. Yo soy el Señor su Dios. En aquel día, con la mano en alto, les juré que los sacaría de Egipto y los llevaría a una tierra que yo mismo había explorado. Es una tierra donde abundan la leche y la miel, la más hermosa de todas. A cada uno de ellos le ordené que arrojara sus ídolos detestables, con los que estaba obsesionado, y que no se contaminara con los ídolos de Egipto, porque yo soy el Señor su Dios. Sin embargo, ellos se rebelaron contra mí y me desobedecieron. No arrojaron los ídolos con que estaban obsesionados, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Por eso, cuando estaban en Egipto, pensé agotar mi furor y descargar mi ira sobre ellos. Pero decidí actuar en honor a mi nombre, para que no fuera profanado ante las naciones entre las cuales vivían los israelitas. Porque al sacar los israelitas de Egipto,
yo me di a conocer a ellos en presencia de las naciones. Yo los saqué de Egipto y los llevé al desierto. Les di mis decretos y les hice conocer mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. También les di mis sábados como una señal entre ellos y yo, para que reconocieran que yo, el Señor, he consagrado los sábados para mí. Pero el pueblo de Israel se rebeló contra mí en el desierto, desobedeció mis decretos y rechazó mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. Hasta el colmo profanaron mis sábados. Por eso, cuando estaban en el desierto, pensé descargar mi ira sobre ellos y exterminarlos. Pero decidí actuar en honor a mi nombre, para que no fuera profanado ante las naciones, las cuales me vieron sacarlos de Egipto. También con la mano en alto, en el desierto les juré que no los llevaría a la tierra que les había dado, la tierra más hermosa de todas, donde abundan la leche y la miel. Rechazaron mis leyes, desobedecieron mis decretos y profanaron mis sábados. Y todo esto lo hicieron por haber andado tras esos ídolos. Sin embargo, les tuve compasión y en el desierto no los destruí ni los exterminé. Allí en el desierto les dije a sus descendientes, no sigan los preceptos de sus padres, no obedezcan sus leyes ni se contaminen con sus ídolos. Yo soy el Señor su Dios. Sigan mis decretos, obedezcan mis leyes y observen mis sábados como los días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor su Dios. Sin embargo, los israelitas se rebelaron contra mí. No siguieron mis decretos y no obedecieron mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. Además, profanaron mis sábados. Por eso, cuando estaba en el desierto, pensé agotar mi furor y descargar mi ira sobre ellos. Pero me contuve en honor a mi nombre, para que no fuera profanado ante las naciones, las cuales me vieron sacarlos de Egipto. También con la mano en alto les juré en el desierto que los dispersaría entre las naciones. Los esparciría entre los países, porque obsesionados como estaban con los ídolos de sus antepasados, desobedecieron mis leyes, rechazaron mis decretos y profanaron mis sábados. Hasta les di decretos que no eran buenos y leyes que no daban vida. Los contaminé con sus propias ofrendas, dejándolos ofrecer en sacrificio a sus primogénitos, para horrorizarlos y hacerles reconocer que yo soy el Señor. Por tanto, hijo de hombre, habla con el pueblo de Israel y adviértele que yo, el Señor omnipotente, digo: en esto también me ofendieron tus antepasados y me trataron con absoluta infidelidad. Cuando los hice entrar en la tierra que con la mano en alto había jurado darles, cualquier cerro o árbol frondoso que veían les venía bien para hacer sacrificios y presentarme esas ofrendas que tanto me ofenden. Allí quemaban incienso y derramaban sus libaciones. Y les pregunté, ¿qué significa ese santuario pagano que tanto frecuentan? Y hasta el día de hoy, ese lugar de culto idolátrico se conoce como santuario pagano. Por tanto, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor omnipotente. ¿Se contaminarán ustedes a la manera de sus antepasados y se prostituirán con sus ídolos detestables? Hasta el día de hoy, ustedes se contaminan al hacer sus ofrendas y al sacrificar a sus hijos, pasándolos por fuego en honor a los ídolos. ¿Y ahora ustedes, israelitas, vienen a consultarme? Juro por mí mismo que no dejaré que me consulten. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo. Jamás sucederá lo que ustedes tienen en mente. Queremos ser como las otras naciones, como los pueblos del mundo que adoran al palo y a la piedra. Yo, el Señor omnipotente, juro por mí mismo que reinaré sobre ustedes con gran despliegue de fuerza y de poder, y con furia incontenible. Los sacaré de las naciones y de los pueblos por donde estaban esparcidos, y los reuniré con gran despliegue de fuerza y de poder, y con furia incontenible. Los llevaré al desierto que está entre las naciones, y allí los juzgaré cara a cara. Así como juzgué a sus antepasados en el desierto de Egipto, también los juzgaré a ustedes.
Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo. Así como el pastor selecciona sus ovejas, también yo los haré pasar a ustedes bajo mi vara, y los seleccionaré para que formen parte de la alianza. Apartaré a los rebeldes, a los que se rebelan contra mí, y los sacaré del país donde ahora viven como extranjeros, pero no entrarán en la tierra de Israel. Entonces ustedes reconocerán que yo soy el Señor. En cuanto a ustedes, pueblo de Israel, así dice el Señor omnipotente. Si no quieren obedecerme, vayan y adoren a sus ídolos, pero no sigan profanando mi santo nombre con sus ofrendas y sus ídolos apestosos, porque en mi monte santo, el monte elevado de Israel, me adorará todo el pueblo de Israel, todos los que habitan en el país. Yo, el Señor, lo afirmo. Allí los recibiré y exigiré sus ofrendas y sus primicias, junto con todo lo que quieran a dedicarme. Cuando yo los saque a ustedes y los reúna de todas las naciones y pueblos donde están esparcidos, en presencia de las naciones las recibiré como incienso agradable y les manifestaré mi santidad. Y cuando yo los lleve a la tierra de Israel, el país que con la mano en alto había jurado a sus antepasados que les daría, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Allí se acordarán de su conducta y de todas sus acciones con las que se contaminaron y sentirán asco de sí mismos por todas las maldades que cometieron. Pueblo de Israel, cuando yo actúe en favor de ustedes en honor a mi nombre y no según su mala conducta y sus obras corruptas, entonces ustedes reconocerán que yo soy el Señor. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, mira hacia el sur y en esa dirección profetiza contra el bosque del Negev. Dile, escucha, bosque del Negev, la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente. En medio de ti voy a prender un fuego que devorará todos los árboles, tanto los secos como los verdes. Este incendio no se podrá apagar y quemará toda la superficie del norte a sur. Todos los mortales verán que yo, el Señor, lo he encendido y no podrá apagarse. Entonces yo exclamé, ¡ay, Señor omnipotente! Todo el mundo anda diciendo que soy un charlatán. Ezequiel capítulo 21, versículo 1. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, vuélvele la espalda a Jerusalén. Clama contra sus santuarios, profetiza contra la tierra de Israel. Anúnciale que así dice el Señor. Me declaro contra ti. Desenvainaré mi espada y mataré a justos y a malvados por igual. Puesto que he de extirpar de ti tanto al justo como al malvado, mi espada saldrá contra todo el mundo, desde el norte hasta el sur. Así todos sabrán que yo, el Señor, he desenvainado la espada y no volveré a envainarla. Y tú, hijo de hombre, con el corazón quebrantado y en presencia de todo el mundo, llora con amargura. Y cuando te preguntan por qué lloras así, dile que es por la noticia de lo que va a suceder. Esta noticia hará que todos los corazones desfallezcan, que se dejen caer todos los brazos y que tiemblen todas las rodillas. Ya está por llegar, ya es una realidad. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, profetiza y proclama que así dice el Señor. La espada afilada y bruñida, bruñida para fulgurar y afilada para masacrar. La bruñeron y la afilaron para ponerla en manos del asesino. Grita y gime, hijo de hombre, que la espada se perfila contra el pueblo y contra todos los jefes de Israel. Han sido arrojados contra ella, lo mismo que mi pueblo. Por eso, date golpes de pecho. El Señor omnipotente afirma, hijo de hombre, profetiza y bate palmas, que hiera la espada y vuelva a herir. Es la espada de la muerte, que a todos mantiene amenazados, para que el corazón desfallezca y aumente el número de víctimas. Ya he colocado en las puertas la espada asesina. Es la espada bruñida para centellear y afilada para matar. Vuélvete a diestra y a siniestra
y hiere por todas partes. Exhibe tu filo, espada asesina. También yo batiré palmas y aplacaré mi furor. Yo, el Señor, lo he dicho. El Señor me dirigió la palabra. Tú, hijo de hombre, traza 2 caminos para que llegue por ellos la espada del rey de Babilonia. Estos 2 caminos partirán del mismo país, y a la entrada de cada uno de ellos colocarás una señal que indique a qué ciudad conduce. Traza un camino para que la espada llegue contra Rabá de los amonitas y contra Jerusalén, la ciudad fortificada de Judá. El rey de Babilonia se ha colocado en la bifurcación del camino y consulta los augurios. Sacude las saetas, consulta los ídolos domésticos y examina el hígado de un animal. Con su mano derecha ha marcado el destino de Jerusalén. Prepara arietes para derribar las puertas. Levanta terraplenes y edifica torres de asedio. Alza la voz en grito de batalla y da la orden para la matanza. Por las alianzas ya hechas, los habitantes de Jerusalén creerán que se trata de una falsa profecía, pero aquel rey les recordará la iniquidad por la que serán capturados. Por eso dice el Señor Omnipotente, se les ha recordado su iniquidad y han quedado al descubierto sus rebeliones. Expuestas están sus acciones pecaminosas y por tanto serán capturados. Y en cuanto a ti, príncipe de Israel, infame y malvado, tu día ha llegado. La hora de tu castigo es inminente. Así dice el Señor Omnipotente. Quítate el turbante, renuncia a la corona, que todo cambiará. Lo humilde será exaltado y lo excelso será humillado. Ruinas, ruinas, todo lo convertiré en ruinas. Esto no sucederá hasta que venga aquel a quien le asiste el derecho y a quien le pediré que establezca la justicia. Y tú, hijo de hombre, profetiza y declara que esto afirma el Señor Omnipotente acerca de los amonitas y de sus insultos. La espada está desenvainada para la masacre, pulida está para devorar y centellear como relámpago. La espada degollará a esos infames malvados, pues sus visiones son falsas y sus adivinanzas mentiras. Pero su día ha llegado, la hora de su castigo es inminente. Espada, vuelve a tu vaina. Allí, en tu tierra de origen, donde fuiste forjada, allí te juzgaré. Sobre ti derramaré mi ira, sobre ti soplaré el fuego de mi furor. Te entregaré en manos de gente sanguinaria y destructora. Serás pasto para el fuego. Salpicaré con tu sangre todo el país, y borraré tu memoria de la faz de la tierra. Yo, el Señor, lo he dicho. Ezequiel capítulo 22. El Señor me dirigió la palabra. Tú, hijo de hombre, juzga la ciudad sanguinaria. Denúnciala por todas sus prácticas detestables. Adviértele que así dice el Señor Omnipotente. Ay de ti, ciudad que derramas sangres en tus calles, y te contaminas fabricando ídolos. ¿Cómo provocas tu ruina? Te has hecho culpable por la sangre que has derramado. Te has contaminado con los ídolos que has fabricado. Has hecho que se avecine tu hora. Has llegado al final de tus años. Por eso te haré objeto de oprobio y de burla entre las naciones y los pueblos. Ciudad caótica y de mala fama. Gente de cerca y de lejos se burlará de ti. Mira, ahí tienes a los gobernadores de Israel, que en tus calles abusan del poder solo para derramar sangre. Tus habitantes tratan con desprecio a su padre y a su madre. Oprimen al extranjero, explotan al huérfano y a la viuda. Menosprecian mis objetos sagrados, profanan mis sábados. En ti habita gente que con sus calumnias incita a derramar sangre, gente que come en los santuarios de los montes y que hacen cosas detestables. Hay quienes deshonran la cama de su padre y obligan a la mujer a tener relaciones en su periodo de menstruación. Algunos cometen adulterio con la mujer de su prójimo, otros tienen relaciones vergonzosas con sus nueras, y hasta hay quienes violan a su hermana, a la hija de su propio padre.
También hay entre los tuyos quienes aceptan soborno para derramar sangre. Tú practicas la usura y cobras altísimos intereses. Extorsionas a tu prójimo y te olvidas de mí, lo afirma el Señor. Pero yo voy a batir palmas en contra de las ganancias injustas que has acumulado y en contra de la sangre que se ha derramado en tus calles. Y cuando yo te haga frente, ¿podrás resistir tu corazón y tendrás fuerza en tus manos? Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Te dispersaré entre las naciones, te esparciré entre los pueblos y pondré fin a tu inmundicia. Serás una deshonra frente a las naciones, pero sabrás que yo soy el Señor. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, todo el pueblo de Israel se ha vuelto para mí como la escoria del cobre y del estaño, del hierro y del plomo, que se queda en el horno. Son como la escoria de la plata. Por eso así dice el Señor Omnipotente: como todos ustedes se han convertido en escoria, los voy a reunir en medio de Jerusalén. Así como la plata, el cobre, el hierro, el plomo y el estaño se juntan y se echan en el horno y se atiza el fuego para fundirlos, así también yo, en mi ira, los juntaré a ustedes y los fundiré. Los amontonaré y atizaré contra ustedes el fuego de mi ira, y los fundiré en medio de la ciudad. Así como se funde la plata en medio del horno, así serán fundidos ustedes en medio de la ciudad, y sabrán que yo, el Señor, he derramado mi ira contra ustedes.